Hola, bienvenidos al mundo del real estate y de la construcción. Bienvenidos a Inmobili. Get up. A partir del año 1989, un grupo de inversores se propuso revalorizar 170 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires que habían sido abandonadas a la vera del río. 20 años más tarde, las convirtieron en un símbolo de la arquitectura y del desarrollo urbano. Esto es Puerto Madero. El arquitecto Alberto Fernández Prieto fue uno de los pioneros en Puerto Madero. Debido a esto, consideramos que era uno de los más indicados para explicarnos la transformación que se produjo en la zona hasta convertirse en lo que es hoy. A lo largo de estos 20 años nosotros podemos observar una evolución de un modelo de desarrollo urbanístico inédito para Argentina y para gran parte del mundo. En Puerto Madero podemos observar un ejemplo urbanístico a nivel no solo de Argentina sino a nivel mundial, porque es un ejemplo vivo de cómo se puede realizar un desarrollo de la naturaleza, del tamaño de esto que es Puerto Madero, en forma sumamente exitosa. Esto fue programado y ideado hace casi 25 años atrás, y de ahí en más fue sufriendo o avanzando de manera con ciertos tropiezos, con muchos aciertos, hasta llegar a ser lo que es hoy. Un lugar que arrancó con unas remodelaciones de diques y de docks viejos y que tuvieron un gran impacto, sobre todo en lo que era transformar un lugar que era sumamente desagradable, un lugar que estaba depreciado, abandonado, en un lugar que realmente agradable, donde se empezó a mezclar el comercio, las oficinas, la vivienda. Bueno, todo eso fue en lo que era la parte oeste de Puerto Madero. Con la parte este explotó de alguna manera todo lo que es esto, que es el boom residencial, sobre todo complementado con hotelería, con oficinas, con comercios, que podemos apreciar hoy en Puerto Madero. Otra de sus observaciones fue la de los cambios producidos a nivel arquitectónico y conceptual desde que él inauguró las terrazas de Puerto Madero en 1998 hasta la finalización de Torres del Yacht en el 2010.
El cambio fue notable. A lo largo de estos años, cuando nosotros comenzamos la realización de terrazas de Puerto Madero, que fue nuestro primer edificio de viviendas en el lado este, fue nuestro primer edificio de viviendas y el primer edificio de viviendas que se realizó en la zona este de Puerto Madero. En esa época, la zona este de Puerto Madero tenía las calles aún sin pavimentar, las mismas estaban abiertas pero eran de tierra. La gente en general pensaba que ese sector era un sector que no iba a ser apto para la vivienda, sino que era un sector destinado a oficinas. Y bueno, por suerte nosotros la visión que tuvimos en el sentido de darnos cuenta que a la gente le iba a interesar muchísimo la propuesta de Puerto Madero a nivel de grandes espacios verdes, la cercanía del agua, toda una suma de factores que se daban para poder pensar en un urbanismo del tamaño que tiene Puerto Madero y concebido el mismo para que la gente pueda vivir en él. Iba a ser exitoso y bueno, resultó efectivamente sumamente exitoso, tuvo una gran demanda desde un principio y fue sostenida en el tiempo hasta ahora. Lo que sí es que es una realidad que cuando arrancamos con el primer desarrollo pensábamos en un nivel de compradores con un target un poco más bajo y el mismo se fue elevando y justamente se fue potenciando y esta rueda fue creciendo en el sentido de que cada vez se hicieron mejores edificios con más prestaciones y eso fue levantando cada vez más el nivel de las construcciones y por supuesto la demanda del público que accede a estos edificios que son premium, ¿no? Como terrazas del yacht. Por supuesto, no pudimos dejar de preguntarle a qué se debe el rotundo éxito de Puerto Madero. El éxito de Puerto Madero básicamente se debe a una planificación exitosa, a un proyecto muy bien hecho y a concebir de alguna manera una empresa mixta donde se juntaban por un lado la ciudad que ponía la norma y la nación que cedía los terrenos y permitieron que a su vez incorpore para realizar todos los desarrollos el capital privado y la iniciativa privada. Esa conjunción de valores de un proyecto bien realizado, bien llevado adelante por lo que es la Corporación Puerto Madero a nivel directivo y el aporte de los empresarios particulares llevó a hacer lo que es hoy al éxito que es Puerto Madero. Bueno, Interwin vino tomando en los últimos años un lugar importante en la comercialización de edificios a estrenar. Entendemos que esto tiene que ver con el equipo polivalente y profesional que hemos conformado. Tenemos un equipo joven con arquitectos, abogados, egresados de económicas, de derecho. Y somos un equipo joven pero con muchos años de experiencia, ya hace más de 20 años que estamos en el mercado. Y bueno, creo que esa es una de las claves que ha llevado a que hoy en día tengamos una buena participación en lo que es la comercialización de edificios a estrenar. Desde el minuto en que se compra un terreno, se define un producto hasta la etapa de escrituración y entrega de las unidades. En Estados Unidos los brokers generalmente representan a una de las dos partes, al que compra o al que vende. En Buenos Aires en general tenemos un rol de intermediarios donde capaz quien nos elige es el que vende, es el que elige el canal a través del cual comercializar un producto, hacerlo llegar al mercado.
pero una vez que llegamos al mercado y que llegamos al comprador, intermediamos de manera ecuánime el vínculo y la negociación entre el comprador y el vendedor, tratando de que las partes hagan una transacción conveniente y totalmente voluntaria, nuevamente entre el que compra y el que vende. Llegan en momentos distintos, el que vende o el desarrollista lo que nos pide es un asesoramiento completo de qué hacer primero, cómo comercializarlo, cómo fondear una obra, cómo hacer para llegar al consumidor final. Pero una vez que llegan los consumidores finales o inversores, necesitan también todo nuestro asesoramiento y necesitan confiar en la inmobiliaria en términos de que les vamos a transmitir con total claridad de qué se trata el producto, de cómo son los instrumentos jurídicos y en todo sentido poder hacer una operación tranquilos y confiados. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. En la respuesta anterior se hacía referencia al proyecto insignia de Rey, Hudson Park, que es el lugar donde nos encontramos. Quisimos saber cuáles son las características y en qué estado de desarrollo se encontraba. Bueno, nosotros mantenemos como producto insignia, como proyecto insignia, Hudson Park. Hudson Park es un proyecto que, si bien lo lanzamos casi a fines del 2009 y comenzamos ya una tarea más intensa a partir del 2010, se han cumplido casi todas las etapas técnicas preliminares a cualquier emprendimiento, desde la obtención de su zonificación, las prefactibilidades, y hoy ya tenemos los informes de factibilidad, lo que hacen a la confección de los planos definitivos de obras de factibilidad como pavimentos, redes eléctricas, desagües locales y cualquier otro tipo de infraestructura necesaria, lo que calculamos que en un término de un poco más de un mes van a estar aprobados, así que ya también contaré con su factibilidad. Hemos hecho la publicidad necesaria para una preventa, que ha sido en términos generales satisfactoria. Pensamos que con las obras que estamos encaminando va a generar mucho más confianza y que va a tener un año muy próspero para este emprendimiento.